Lo invito a abrir su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Los primeros 8 versículos tienen que ver con la oración evangelística. Orar por los no salvos. Esta es una gran responsabilidad para la Iglesia, un serio llamado que el Señor nos ha encomendado. Quiero que mantenga en mente que conforme Pablo le está escribiendo a Timoteo, Timoteo está en Éfeso. Él ha sido dejado ahí por Pablo después de su primer encarcelamiento romano con el propósito de corregir las cosas en la iglesia. Esa gran iglesia efesia, la cual Pablo mismo había pastoreado durante 3 años, esa gran iglesia que era tan sólida y tan fuerte, que nació en un movimiento maravilloso del Espíritu de Dios poderoso, había comenzado a desviarse, había caído en falsa doctrina, había caído en pecado, impiedad, y muchas cosas necesitaban corrección en la iglesia, y Pablo ha dejado a Timoteo ahí para hacer eso. Él entonces le escribe esta epístola para bosquejar con mucho cuidado esas cosas que más necesitaban su atención y esfuerzo. Y conforme el capítulo 2 abre, Pablo comienza a dar la instrucción específica con respecto a las cosas en la iglesia efesia que necesitaban ser enfrentadas. El primer tema en los primeros 8 versículos es este asunto de orar por todos los hombres para que sean salvos. Aparentemente en la iglesia efesia se había desarrollado cierta teología que decía que no todos los hombres podían ser salvos. No hay razón por la cual debamos orar por todos los hombres, quizás no hay razón de inclusive proclamarle a todos los hombres. La salvación para ellos se había vuelto una especie de regalo exclusivo que le pertenecía únicamente quizás a algunos judíos especiales que guardaban la ley, o algunos gentiles místicos élite que habían alcanzado cierto nivel de conocimiento exclusivo de las cosas de Dios. Fueran cuales fueran los puntos específicos, habían desarrollado una doctrina de exclusividad con respecto a la salvación y ya no estaban interesados en cumplir la gran comisión. Su predicación, sin duda alguna, demostraba esto, y también su oración, o más bien su falta de oración. Y entonces en los versículos 1 al 8, Pablo le da a Timoteo la instrucción de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, no solo unos cuantos judíos y gentiles élite, sino que la salvación es provista para todos los hombres. Y él debe comunicar eso a la iglesia de tal manera que les mande a entender eso. Ahora estamos muy conscientes, como lo hemos visto en las últimas 2 semanas, de la importancia de este asunto de orar por los perdidos. También estamos muy conscientes de la gran comisión de ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. Y esto encaja de manera perfecta con eso. Si usted ha sido criado en la iglesia como yo, en muchas ocasiones ha oído a oradores misioneros que dicen, sé que no pueden ir al campo, pero mientras que están en casa, por lo menos pueden orar. Y a lo largo de los años hemos orado por el evangelismo de misioneros y predicadores y maestros por todo el mundo. Y este es un llamado a nosotros a renovar ese compromiso con la oración evangelística. Y entonces, conforme regresamos al texto, no necesito recordarle que el corazón de este texto está al final del versículo 1. Dice ahí que debemos ofrecer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ese es el corazón de este pasaje. La idea de todos los hombres. Versículo 2 dice, por todos los que están en eminencia. El versículo 4 dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y el versículo 6 dice que Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. La idea entonces aquí, de manera clara, es una afirmación de que debemos tomar el Evangelio de Jesucristo y llevarlo a todos los hombres, y debemos apoyar eso con la oración. Es un llamado a la oración evangelística, un elemento esencial en el cumplimiento de la gran comisión. Ahora, como usted sabe, si ha estado con nosotros, hay 5 elementos en este pasaje que nos llaman a la oración evangelística: la naturaleza, el espectro, el beneficio, la razón y la actitud, conectados con una oración de este tipo. Ya hemos discutido la naturaleza de la oración evangelística, allá atrás en el versículo 1, ¿se acuerda? Esas 4 palabras describiendo facetas de la oración, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, nos instruyeron en cuanto a la naturaleza de la oración evangelística. En segundo lugar, vimos el espectro de la oración evangelística al final del versículo 1. Es por todos los hombres, no hay límites, incluyendo, versículo 2 dice,
los reyes y todos los que están en eminencia, todos los hombres a todos los niveles de la sociedad humana que están sin el Señor, deben ser los objetos de nuestras oraciones y de manera particular aquellos que son líderes sobre nosotros. Después señalamos la última vez el beneficio de una oración de este tipo al final del versículo 2. El resultado es que podamos vivir una vida quieta y reposada en toda piedad y honestidad. Cuando la iglesia mantiene su integridad y se queda dentro de la esfera de la vida espiritual, va a ser una bendición a una sociedad en lugar de una amenaza y va a encontrar que va a disfrutar de más tranquilidad y prosperará también en la extensión del Evangelio. Y esa es la palabra con la que Pablo está instruyendo a Timoteo y a nosotros también. Las condiciones de paz y reposo, la ausencia de ansiedad y fricción benefician a la iglesia en la obra del evangelismo. Y entonces la iglesia debe ser conocida en la sociedad como aquellas personas que buscan hacer amigos de aquellos que no son salvos, que oran por la salvación tanto de personas en general como de líderes también. Deseamos vivir vidas de piedad y vidas de integridad moral. Deseamos buscar las cosas de Dios, deseamos proclamar el evangelio de salvación de la manera más eficaz, y podemos hacer eso si no somos una amenaza para la vida nacional, la vida social, la vida política, cosas que están más allá de la meta de la vida de la iglesia. Entonces buscamos contribuir a la paz para que seamos aceptados como aquellos que aman las almas de los hombres y de esta manera nos quieran oír los que nos rodean. Y al no ser una amenaza a la sociedad, sino una bendición conforme Dios responde a nuestras oraciones y muchos son salvos, encontramos la tranquilidad que nos permite la libertad del ministerio que deseamos tanto. Ahora eso nos lleva al cuarto punto en donde nos quedamos la última vez, la razón de la oración evangelística. ¿Por qué debemos hacer esto? Sí, entendemos que debemos hacerlo. Sí, entendemos que debemos hacerlo por todos los hombres. Sí, debemos hacerlo para que podamos recibir un efecto secundario para nosotros. Pero al llegar al versículo 3 y hasta el versículo 7 encontramos una lista de elementos dentro de la razón de la oración evangelística. Ahora, quiero que entienda que esta es una porción teológica, es rica, en algunas veces es profunda, pero al mismo tiempo es muy clara y es obligatoria para nuestra conciencia. En primer lugar, debemos involucrarnos en orar por los perdidos regularmente porque es moralmente correcto, es benéfico y es bueno. Versículo 3. Porque esto es el orar por la salvación de todos los hombres, es bueno. Es bueno para ellos, esa es la idea, es benéfico para ellos, es excelente para ellos, los lleva al conocimiento de Dios, los lleva por la gracia de Dios en respuesta a nuestras oraciones a la salvación. Ninguno de nosotros estará en desacuerdo con eso. Todos estamos de acuerdo con que la salvación será de gran beneficio para cualquier hombre o cualquier mujer. Todos estaremos de acuerdo con que será excelente que cualquiera conociera al Señor Jesucristo, y eso es precisamente el punto. Es bueno, es benéfico. En segundo lugar, vimos la última vez, debemos orar por los perdidos porque es coherente con la voluntad de Dios. El versículo 3 dice que es agradable, esto es, Dios lo recibe con deleite, lo aplaude, le da la bienvenida a esto, porque Él es Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere a todos los hombres salvos del pecado, rescatados del juicio, y quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad salvadora del Evangelio de Jesucristo. Entonces Dios recibe con gusto esto, porque esto refleja su deseo. Su voluntad es que los hombres sean salvos, que todos los hombres sean salvos. Señalamos que esa voluntad expresada aquí es el deseo del corazón de Dios. Él desea que los hombres sean salvos. Él desea que todos los hombres sean salvos. Ahora, permítame extrapolar un poco a partir de ahí, porque sé que hay personas que cuestionan esa doctrina. Viéndolo desde otro ángulo, todos estaremos de acuerdo, sin lugar a dudas, con que Dios no desea que la gente peque. ¿Podríamos estar de acuerdo con eso? No creemos que Dios desea que la gente haga maldad, que peque, que sea desobediente, que sea impía, que no le dé a Él gloria. No, todos estaremos de acuerdo con eso. De hecho, el espectro de la teología evangélica estará de acuerdo con eso. Sabemos que Dios desea que los hombres no pequen. Por ningún momento promovemos algo diferente de eso. Entonces, para voltear la situación un poco, todos estaremos de acuerdo, entonces, con que Dios desea que todos los hombres sean santos. Nadie discutiría contra esto. Dios desea que todos los hombres sean justos. Dios desea que todos los hombres sean personas sin pecado. Dios desea que todos los hombres le den gloria, le den honra, le den respeto. Dios desea que todos los hombres sean obedientes.
Él le manda a los hombres una y otra y otra y otra vez que sean obedientes. Él llama a la justicia, Él llama a la santidad, Él llama a que no pequen. Él llama a toda persona sobre la faz de la tierra que le dé honra y le dé gloria. Él llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Nadie discute contra esto. Todos sabemos que Dios quiere que los hombres sean santos. Por lo tanto, concluimos que la gente peca aunque Dios no quiere que pequen. Eso es obvio. La gente es impía aunque Dios no quiere que sean así. La gente no le da gloria a Dios aunque Dios no quiere que no le den gloria. Entonces, ¿por qué es algo tan difícil para algunas personas el reconocer que la gente también se va al infierno, aunque Dios no quiere que ellos se vayan al infierno? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Y entonces recordamos lo que vimos la semana pasada. Debemos orar por todos los hombres, porque es benéfico para todos los hombres ser salvos. ¿Estaremos de acuerdo todos con eso? No es benéfico ir al infierno sin Cristo, es benéfico ser salvo. Y en segundo lugar, es coherente con la voluntad santa de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad de Cristo. Ahora, en tercer lugar, y aquí entramos en un argumento profundo por parte de Pablo. El tercer elemento en su razón para la oración evangelística es que refleja la naturaleza de Dios como un Dios. Refleja la naturaleza de Dios como un Dios. Observa el versículo 5. Porque hay un solo Dios. O porque Dios es uno. Solo hay un Dios. Dios es uno. Digo, en contraste a la idea popular que usted oye todo el tiempo. Oh, todo mundo tiene su Dios y realmente no importa cuál sea su Dios, siempre y cuando usted sea sincero. Hay un Dios para los musulmanes y un Dios para los budistas y un Dios para los judíos, un Dios para los cristianos, y en India hay 50 dioses para todo mundo. Todo templo tiene su deidad reinante, su deidad que preside. Y hay millones de deidades e ídolos y dioses por todo el mundo diseñados por los hombres, pero las Escrituras aquí dicen que eso no es verdad, como lo dice en 1 Corintios 8, un ídolo es cero, un ídolo es nada. Si quiere pasar su vida adorando nada, ese es su privilegio, pero eso es necedad. Dios es uno. Solo hay un Dios. En Isaías 44:6, Dios lo dijo de la manera más clara que podría ser dicho. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay nada. Eso cubre todo. Y esa es la razón por la que ve en Marcos 12, 29 al 31, que dice, Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, por lo tanto amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Por qué? Puedes entregar todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, toda tu fortaleza, toda tu fuerza a Dios, porque no hay a nadie más a quien dársela. Solo hay uno. Entonces usted ama a ese Dios con toda la capacidad que tiene de amar y adorar. Ahora esta unidad de Dios, el Señor nuestro Dios uno es, el Shema de Deuteronomio 6 es la verdad central en todas las Escrituras del Antiguo Testamento, en contraste al politeísmo de las naciones que rodeaban a Israel. Muchos dioses, Israel presentaba un Dios. Ahora este es el punto de Pablo. Solo hay un Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que él quiere decir es que si hubieran muchos dioses, entonces habrían muchos caminos de salvación, ¿verdad? ¿Y no es lo que muchas personas en el mundo enseñan en la actualidad? Claro. Digo, el mundo dice, bueno, hay un Dios para estas personas, y mientras que tú seas sincero, va a estar bien. Todo Dios tiene su camino, todo Dios tiene su medio de salvación. Entonces, si hay muchos dioses, entonces hay muchos caminos de salvación, y si eso es verdad, no hay necesidad de evangelizar, ¿verdad? No necesitas evangelismo, todo el mundo tiene su propio camino, déjalos en paz. Van a llegar al mismo lugar, todo va a salir bien al final. Pero, Pablo dice, debido a que solo hay un Dios y un solo Dios salvador, entonces, un Dios está en la misma relación con todos los hombres en referencia a la salvación. Si hay un Dios, y ese Dios es el Salvador, y ese Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces Él es el Dios de todos, en quien todos deben creer si todos van a ser salvos. Por lo tanto, debemos orar por todos. Debido a que el Dios de todos los hombres quiere que todos los hombres sean salvos, la oración por todos los hombres es coherente con su naturaleza. El cimiento, entonces, amados, de la universalidad del Evangelio se encuentra en la unidad de Dios. Escucha Romanos 3, conforme Pablo comienza a delinear el Evangelio en el versículo 29, él dijo, ¿acaso Dios es el Dios de los judíos solamente? ¿No es también de las naciones? Sí, de las naciones también ven que es un Dios. Solo hay un Dios. Por lo tanto, todos los hombres deben venir al mismo Dios, por lo tanto, todos los hombres deben oír de la misma manera y por lo tanto debemos orar por todos los hombres. Solo hay un Dios.
Y es la unidad de Dios que justifica el espectro universal del evangelismo. En 1 Corintios 8:4, hice referencia a esto hace un momento, dice, un ídolo no es nada en el mundo porque no hay más que un Dios. Y después, versículo 6, no hay más que un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en Él. Solo hay un Dios. Ahora escuche. Ese Dios, que está en la misma relación con todos los hombres, es el único Dios salvador. Si los hombres van a ser salvos por ese único Dios y van a ser salvos a través de la relación con ese único Dios. Y debido a que un Dios desea que todos los hombres vengan a la salvación, debemos entonces orar por todos los hombres. Ninguna nación, ningún grupo religioso, ninguna religión está fuera de la necesidad de venir al único Dios que puede salvar. Entonces debemos orar de manera evangelística porque es benéfico, porque es coherente con la voluntad de Dios, refleja la naturaleza de Dios. En cuarto lugar, es coherente con la persona de Cristo. No solo con la persona de Dios y su naturaleza, sino con Cristo. Observe el versículo 5 de nuevo. No solo hay un Dios, sino que hay un mediador entre Dios y los hombres. Y el texto griego dice, hombre sin artículo, hombre Cristo Jesús. Una mejor manera de traducir eso para expresar la intención del griego sería, hay un Dios y un mediador entre Dios y hombre, Cristo Jesús mismo, hombre. Ahora, aquí encontramos la coherencia con la persona de Cristo. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Entonces no podemos decir, bueno, hay muchos caminos al cielo, como la gente Bahá'í, muchas puertas, usted puede entrar por aquí, por allá, puede seguir ese líder, aquel líder. No, solo hay uno. Y regresamos a lo mismo. Un Dios, un mediador, un camino de salvación. Por lo tanto, oramos por el mundo entero. Dios quiere que el mundo entero sea salvo y la única manera en la que pueden ser salvos es a través de ese mediador, de ese único mediador a ese único Dios. En Job capítulo 9 se nos presenta el concepto de un mediador conforme Job clama en medio de su aflicción. Y él dice en el versículo 32, al quererse comunicar con Dios, él dice, porque él no es hombre para que yo le pueda responder y podamos reunirnos en juicio. Él dice, no sé cómo llegar a Dios, él no es un hombre. No nada más me puedo comunicar con él, no podemos sentarnos y hacer que esto funcione. Y después en el versículo 33, ni tampoco hay mediador entre nosotros. Él usa la palabra que se refiere a un árbitro, un umpire, un mediador. No hay mediador entre nosotros, escuche esto, que pueda colocar su mano en ambos de nosotros. Y aquí estaba Job en medio de su aflicción, clamando, ¿dónde está alguien que pueda colocar su mano en Dios y su mano en mí, nos pueda traer a un punto de unión? Bueno, ese clamor es respondido en Cristo, ¿no es cierto? Cristo es ese mesites, ese mediador, esa persona que interviene entre dos con el propósito de restaurar la paz y la amistad o de ratificar un pacto, hacer una promesa, formar un acuerdo. Y solo hay un mediador, escuche eso, solo uno. No hay muchos niveles de deidades por los que ustedes tienen que ascender, como las personas prenósticas probablemente estaban enseñando en Éfeso. No hay muchos dioses intermediarios, subdioses, como los llamaban neones. Usted no tiene que atravesar por la veneración de ángeles, y usted no va a Dios a través de santos, alguien en María. Solo hay un mediador, solo uno, y ese es el que coloca su mano sobre Dios y sobre el hombre y los une. Y ese es Cristo Jesús, hombre mismo, o él mismo, hombre. Y la palabra para hombre aquí es la palabra antropos, de donde obtenemos antropología. Es la palabra genérica para hombre. Aner es la palabra para varón. Y veremos eso más adelante cuando lleguemos al versículo 8. Pero aquí está la palabra genérica. Él se volvió hombre. Él fue Dios siempre, Él se volvió hombre. Él es el Dios, hombre perfecto. Y como tal le toma a Dios y al hombre, los une. Y entonces Cristo Jesús es ese mediador. En Hebreos 8:6 nos dice que Él es un mediador. Él es un mediador que sobrepasa a todos. El texto dice que Él ha obtenido un ministerio más excelente. Él es el mediador de un mejor pacto que fue establecido en mejores promesas. En el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 15, dice que Él es el mediador de un nuevo pacto. En el capítulo 12, versículo 24, de nuevo, el mediador de el nuevo pacto. Entonces, Él es el que toma a Dios y al hombre, restaura la paz y la amistad, ratifica un pacto, forma un acuerdo y edifica una relación entre el Dios y el hombre. Él ha tomado su postura entre el Dios ofendido y el pecador ofensor, y Él ha mediado para unirlos. ¿Cuántos mediadores hay? Solo uno, que puede unir al hombre y a Dios. Por lo tanto, escuche con atención, por lo tanto, Jesucristo está en relación con todos los hombres en la misma posición definitiva. Si solo hay un Dios, Él es el único que puede salvar. Si solo hay un mediador, Él es el único que puede llevarlo, es a Dios Salvador. Por lo tanto, todos los hombres, para poder llegar a la salvación, deben venir a través de Cristo a Dios.
Y esa es la razón por la que Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Solo hay uno. Entonces lo que Pablo está diciendo es, mira, Timoteo, oramos por todos los hombres porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y Dios es el único que lo puede hacer y Cristo es el único mediador mediante el cual pueden venir a esa salvación. Todos los hombres tienen al mismo Dios Salvador y al mismo mediador. Y de esta manera debemos orar por la salvación de todos los hombres, porque fuera de Cristo están condenados eternamente. ¿Entiende usted esto? Esa es la razón por la que esto es un asunto tan serio. Me sorprende con qué prontitud oramos por problemas físicos y cuánto nos cuesta orar por la salvación. Y los problemas físicos realmente no son lo importante. En quinto lugar, al ver las razones por las que debemos orar de manera evangelística, no solo es coherente con la persona de Cristo, sino que es la intención de la obra expiatoria de Cristo. Regrese de nuevo al versículo 6, hablando de Cristo Jesús, quien fue hombre como también Dios y trajo a Dios y al hombre juntos. Dice, el cual se dio. Esa palabra está cargada de contenido. Él dio, Juan 10:18, Jesús dijo, ninguno me quita la vida, sino que yo que la pongo de mí mismo, voluntariamente. El cual se dio. ¿Y qué es lo que él dio? A sí mismo. No una porción de sí mismo, no algo que él poseía, no algo que era de él, no algo que realmente no necesitaba. Él dio todo. Esa es la totalidad de todo. Cristo Jesús, de manera voluntaria, se dio a sí mismo como un rescate por todos. Ahora, la palabra rescate aquí está simplemente cargada de significado. No es la palabra simple para rescate, la cual es lutrón. Es antilutrón, y hay una preposición úper conectada con ella en la frase, y simplemente llena el significado. No es una palabra simple para rescate, en donde alguien es secuestrado, usted va, paga el rescate y lo tiene de regreso. Es la idea de rescate sustitutivo. Usted se coloca ahí y libera a esa persona por su propia esclavitud. Es como si un padre recibiera una nota de un hijo secuestrado, y la nota demandaba que él fuera y se convirtiera en la persona secuestrada por la libertad de su hijo amado. Cristo se vuelve la víctima para que podamos ser liberados. Entonces, es más que la palabra simple rescate, la cual significa el precio pagado por la liberación de un esclavo. Es la idea de un intercambio. Cristo intercambió su vida por nuestras vidas. Él murió nuestra muerte. Él llevó nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Él se entregó a sí mismo de manera total como un pago sustitutivo por nuestro pecado. ¿Por quién hizo esto? Él fue un rescate por todos. ¿Podría ser tan amable en encerrar en un círculo eso? Ese es el punto aquí. ¿Cristo murió por unos cuantos? Él murió por todos. Eso es lo que dice. Y esa es la idea clave de Pablo. Aquí, por cierto, no tiene la intención de dar un tratado complejo de la teología de la expiación. Él aquí no está tratando de enfatizar todo lo que podría ser dicho acerca del rescate sustitutivo de Jesucristo. Su punto aquí es el todos. Lo que él quiere que entienda es que Cristo, quien es el mediador, el único mediador, vino a hacer una obra en la cruz a favor del hombre y Dios que proveería un rescate para todos los hombres. Y finalmente, el último elemento en la razón para la oración evangelística. Y podríamos decir mucho más acerca de lo que ha sido dicho, pero el último elemento viene en el versículo 7. Y esto es, debemos orar por todos los hombres para que sean salvos, porque esto encaja con la comisión divina de Pablo. Y Pablo se mete aquí. Esta realmente es una afirmación interesante. Para esto, ¿para qué? Para la salvación de todos los hombres. Para esto, debido a que Cristo es el mediador, porque Dios es el Salvador, porque Cristo murió como rescate por todos y lo probó cuando Él vino a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. En otras palabras, Él está diciendo, ¿qué estoy haciendo si esto no es para todos? La palabra predicador es del verbo keruso, tiene que ver con un heraldo, un proclamador, un orador público. En esos días no veían la televisión, no leían libros, no tenían periódicos. Básicamente, si usted tenía un anuncio, usted iba a la plaza de la ciudad y usted hacía su anuncio. Era el tiempo de la comunicación caliente, era un tiempo en el cual usted verbalizaba. El heraldo iba por todos lados y hacía todos los anuncios que la gente necesitaba, y la comunicación era abierta y la gente predicaba de manera abierta y enseñaba públicamente, y los filósofos hablaban públicamente y las opiniones se presentaban de manera pública, y Pablo se convirtió en uno de esos predicadores al aire libre, uno de esos heraldos públicos proclamando el Evangelio de Cristo. Y lo que él está diciendo es esto: ¿por qué fui ordenado por Dios para salir y proclamar públicamente un Evangelio que, si fuera limitado, iría en contra de mi llamado mismo? Y después no solo fui llamado a ser un heraldo, sino un apóstol. Y la palabra ahí tiene referencia a alguien siendo enviado como mensajero.
Aquí estoy, un apóstol a las naciones. Aquí estoy, un mensajero de ciudad en ciudad y nación a nación, siendo un heraldo público del Evangelio de Cristo. ¿Qué estoy haciendo si esto no se aplica a todo mundo? Él dice, digo verdad en Cristo, no miento. Ustedes saben que he sido llamado como un heraldo para proclamar públicamente. Ustedes saben que he sido llamado como un mensajero a extender la verdad de la gracia salvadora tan lejos como Dios me permita. Como heraldo hablo públicamente. Como misionero alcanzo a todos los que puedo alcanzar. Y ustedes saben que esto es la verdad y no estoy mintiendo. Ustedes saben que este es mi llamado, él está diciendo. Ustedes saben que esta es mi ordenación. Y puede haber algo de reprensión en esto que él dice, porque pueden haber algunos en la iglesia que en cierta manera estarán en contra de la fuerza de sus conclusiones aquí, y él les recuerda que él está hablando la verdad. Y él entonces dice al final del versículo 7, y maestro de los gentiles en fe. Esto es la fe, contenido y veracidad. Esto es la sinceridad de corazón. Yo soy el que enseña con un contenido correcto y un corazón correcto de sinceridad. Y soy maestro de las naciones. La palabra naciones o gentiles es clave, debería subrayarla. Esa es la idea clave. He sido enviado a las naciones del mundo. Y supuestamente debo proclamar públicamente a todas estas personas que Jesús salva y que Cristo es un rescate para todos y llamarlos a la salvación. ¿Cómo puedo hacer eso si eso no es verdad? Hay un problema de integridad aquí, dice él. Yo he sido ordenado para esto al cumplir la gran comisión, Marcos 16:15, de predicar el evangelio a toda criatura. Pablo dice, con la fe, el contenido y un corazón sincero, salgo y hablo la verdad. Y amados, realmente creo que esta es una afirmación poderosa de la responsabilidad de la misión de la iglesia para el mundo. Somos llamados a las misiones al mundo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios para todos ellos y solo hay un mediador para todos ellos, quien murió por todos ellos. Y somos llamados como predicadores y misioneros a alcanzar a todos ellos. ¿Y cómo llegamos a creer por un momento que estamos diciendo algo que no es verdad si Él no murió por todos y si Dios no quiere que todos sean salvos? Entonces debemos decir eso, pero no podemos porque sabemos lo que es la verdad y entonces es un argumento poderoso para la proclamación universal del Evangelio Salvador de Jesucristo. Y en conclusión, después de dar todos esos elementos, Él nos da finalmente la actitud de la oración evangelística. ¿Cuál debe ser la actitud? Ahora quiero que observe con atención el versículo 8. Hay un pues, el cual encaja con esto. Y después hay un cambio de tema en el versículo 9 con las palabras asimismo. Ahí es donde el tema cambia. Esa misma palabra aparece más adelante en el capítulo 3, versículo 8, y en el capítulo 8, versículo 11, en donde el tema cambia en cada ocasión que aparece esta palabra. Pero el tema no ha cambiado en el versículo 8, es un pues que depende de los primeros 7 versículos. Aquí está la actitud. Aquí llegamos a la aplicación práctica. Muy bien, a todos se nos ha hecho conscientes de que debemos orar por los perdidos. Todos sabemos por qué debemos hacer eso. Muy bien, por lo tanto, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora esto nos habla de la actitud con la que debemos orar. Pero antes de que veamos la actitud, quiero que observe que dice quiero. Y él no usa la palabra celo, la cual es la voluntad de deseo, usada allá atrás en el versículo 4, en donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa era la voluntad de deseo. Este es bulomai, la voluntad de propósito mental. Es casi como yo demando, yo mando, o yo determino que esto debe pasar, o yo presento esto como un absoluto. Pablo ahora está en un modo de mando. Por lo tanto, debido a lo que acabamos de ver, esta tremenda afirmación acerca del por qué debemos orar por los perdidos, les estoy diciendo que los hombres deben orar en todo lugar. Ahora note si es tan amable en donde dice hombres, andros, el plural de aner, el cual es hombre, no en el sentido genérico, sino hombre en el sentido masculino, en contraste a gune, el cual es femenino. Entonces, él está diciendo los hombres como masculinos. Esto quiere decir que en la vida de la iglesia, cuando la iglesia se reúne y es momento de orar por los perdidos, los hombres deben orar. Ahora este es el énfasis. Es usado de manera muy clara aquí. Esto quiere decir que Pablo escoge sus términos de manera muy cuidadosa. Quiero que los hombres o los hombres oren, los masculinos oren. Ahora en la sinagoga judía, en el tiempo del Antiguo Testamento, solo a los hombres se les permitía orar. El énfasis aquí lleva a uno a creer que esto también se infiltró a la iglesia en términos de liderazgo de la iglesia, como sabemos que en las Escrituras le pertenece a los hombres en la adoración pública. Y aparentemente esto en Éfeso estaba siendo probado por algunas mujeres que estaban usurpando la función masculina. Descubriremos esto, por cierto, la próxima vez en los versículos 9 al 15, y ese realmente va a ser un tema
sensible, así que agárrense a su silla para la próxima semana. No obstante, es el patrón de Dios para la vida de la iglesia que los hombres son los que guían en la adoración pública. Y en esta situación Él está afirmando esto. Él dice, demando de ustedes no solo un deseo simple de mi corazón, sino que presento esto, bulomai, como una demanda, que los hombres oren, que los hombres oren. El término en todo lugar es muy interesante, muy interesante. Esa pequeña frase se usa 4 veces por Pablo en todo lugar. Aquí, 1 Corintios 1:2 y 1 Tesalonicenses 1:8. En los 4 lugares se refiere a la asamblea oficial de la iglesia. Y lo que él está diciendo es que cuando la iglesia se congrega, se reconoce de manera oficial como una asamblea oficial. Demando que los hombres sean los que oren. Y la palabra aquí para orar es orar habitualmente. Debe ser la práctica común que esta oración se lleve a cabo a favor de las personas no salvas y que sea llevada por los hombres. Ahora, no quiero hacer enojar a las mujeres al decir esto. Tengo que decir lo que las Escrituras dicen, y vamos a entrar a los aspectos de equilibrio la próxima vez. Pero necesitas saber lo que la palabra de Dios dice. Y la gente dice, bueno, espera un momento, pastor. 1 Corintios 11:5 en adelante dice que si las mujeres oran y profetizan, deben hacerlo con su cabeza cubierta en una demostración de modestia y humildad y sumisión. Por lo tanto, 1 Corintios 11:5 indica que las mujeres pueden predicar o proclamar y pueden orar. ¿No es así? La respuesta es sí. 1 Corintios 11 dice que una mujer debe hacerlo si profetiza o proclama la verdad de Dios. Si ora, debe hacerlo en una función de sumisión, siendo manifiesta. Y cuando una mujer ora o profetiza en esa cultura corintia, con su cabeza descubierta, en cierta manera mostraba o desplegaba su libertad, viola el estándar de Dios. Ahora sí estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo podría usted no estar de acuerdo con eso? Está en las Escrituras. El punto que tiene que reconocer es que 1 Corintios 11, conforme usted avanza unos cuantos capítulos, usted llega a 1 Corintios 14, y en 1 Corintios 14, alrededor del versículo 35, dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias. Lo único que tienen que hacer es comparar los dos. Las mujeres pueden orar y las mujeres pueden proclamar la palabra, pero no en la asamblea apropiadamente constituida de la iglesia en su adoración oficial cuando se congrega. Eso es obvio y eso se confirma aquí en versículo 11. La mujer aprende en silencio en toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar o ejercer autoridad sobre los hombres, sino estar en silencio. Todo el tiempo no. 24 horas al día no. Claro que no. Por supuesto que no. Lo que él está diciendo aquí es que cuando la iglesia se congrega en su adoración constituida de manera apropiada. Y la pequeña frase clave es esa pequeña frase en todo lugar. El punto es que cuando la iglesia se congrega bajo el liderazgo de los hombres, lo cual es obvio, él describe los requisitos de esos líderes en el capítulo 3, y no pueden ser nadie más que hombres, y entonces veremos a los hombres son los líderes. Y él dice cuando se congregan para la asamblea, estos son los hombres que se levantan a orar en la iglesia. Dice usted, bueno, ¿cuándo puede una mujer proclamar? Una mujer puede proclamar la palabra de Dios con sus amigas. Puede proclamarla, como los salmos dicen, una gran multitud. Son las mujeres que publican las buenas nuevas. Puede enseñar en muchos ambientes, pero no en la asamblea, la congregación oficial de la iglesia, cuando se congrega en todo lugar, con el propósito de adorar y enseñar y liderar. Eso los hombres deben guiar. Deben ser los líderes. Y eso es lo que las Escrituras delinean de manera muy clara. Esa es la razón por la que 1 Corintios 14 dicen que las mujeres deben estar en silencio en las iglesias, y eso se afirma aquí también. Entonces, cuando la iglesia se congrega, los hombres deben orar. Y esa es una afirmación fuerte que se hace aquí. Nunca fue algo que no fue popular, francamente, hasta más en años recientes, cuando la iglesia ha decidido seguir el movimiento de liberación de las mujeres. Y realmente no hay necesidad para hacer eso. Y por cierto, el hecho de que Dios ha establecido el liderazgo en la iglesia y aquellos que deben someterse en la función de hombres y mujeres no debe amenazar a nadie porque somos espiritualmente iguales delante de Dios, Gálatas 3:28. Y no sé por qué alguien debe enojarse más acerca de eso, del hecho de que yo he sido llamado por Dios a predicar y el resto de ustedes hombres han sido llamados por Dios a escucharme. ¿Acaso eso significa que yo me estoy elevando a mí mismo y todos ustedes son ciudadanos de segunda clase y todos deben demandar que deben predicar igual que yo, de tal manera que diariamente tengamos a alguien diferente aquí? Claro que nunca pensaremos en esto. El punto es que usted tiene autoridad y sumisión en todas las dimensiones de la vida, y el hecho de que las mujeres se están rebelando en contra de esto refleja la naturaleza no bíblica de nuestra sociedad. Y es algo triste cuando la iglesia se halla a sí misma en medio de este movimiento, este tipo de caos.
Las mujeres que pueden orar y guiar a personas en el entendimiento de la palabra de Dios, en un estudio bíblico en casa, en un grupo de comunión, en una reunión de oración, en una situación de clase, en donde no adoptan una función de autoridad sobre un hombre, pueden encontrar el cumplimiento que Dios quiere que tengan conforme guían a otras mujeres, conforme guían a niños, conforme comparten en oración con hombres en un grupo de comunión o lo que sea. El miércoles por la noche pasado nos reunimos en grupos pequeños y oramos juntos, hombres y mujeres. Disfrutamos de un tiempo maravilloso. Eso no amenaza a nadie. Compartimos cosas a partir de la palabra de Dios juntos. Pero cuando la iglesia se reúne en su congregación oficial, los hombres vienen a guiar en oración para orar por los perdidos. Y quiero que sepa que estoy comprometido en mi corazón con que cuando nos reunimos, los hombres van a venir a orar por los perdidos, como yo lo hice esta mañana, como lo hicimos en el primer servicio, como lo haremos en esta noche. Otro de nuestros hombres van a venir a orar por la salvación de cierta nación de personas en el mundo. Ahora quiero que observe la actitud, y vamos a concluir brevemente. La actitud con la que usted ora, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora, ¿qué significa esto? Levantando manos santas. ¿Significa esto? ¿Con las manos en el aire o moviéndose o esto? ¿Qué? He visto todo eso. ¿Sabe una cosa? Es sorprendente. Bueno, esto dice levantando manos santas. Es correcto. ¿Sabe usted la pregunta que siempre le quiero hacer a esas personas? Si yo tomo 50 manos y simplemente las meto por una cortina, ¿podría usted escoger a las manos santas? ¿Sabe usted cómo se ven las manos santas? ¿Es esto una mano santa? No está hablando de manos físicas. ¿Qué es una mano santa? En ese entonces era la costumbre para los judíos volver sus manos conforme oraban, inclusive en el Antiguo Testamento. Puede ver en el Antiguo Testamento, Primero de Reyes 8:22, Nehemías 8:6, Salmo 63:4, creo que también Salmo 134:2, Salmo 141:2 y también Isaías 1:15. Usted ve ilustraciones de ellos levantando las manos al Señor. Las manos son una cosa y los brazos son otra cosa. No hay nada de malo con eso. Tenemos una postura de costumbre para la oración. Inclinamos nuestras cabezas y cerramos nuestros ojos. Ellos no hacían eso. Eso es correcto, eso no es bíblico. No sé de dónde vino eso. Probablemente comenzó, ciertamente desde la época del Nuevo Testamento y quizás no hace mucho tiempo atrás. Y está bien, sea cual sea la costumbre, está bien. Realmente no importa. El punto aquí no es que cuando usted ora, sus manos tienen que estar en el aire. El punto aquí es que el que ora debe tener manos santas. ¿Qué significa eso? La mano es la mano de las actividades de la vida. La mayoría de las cosas en su vida involucran sus manos. Y el punto es que el que ora debe ser el tipo de persona que está viviendo una vida santa. Ese es el punto. No hay algo tal como manos santas en sí mismas. La pureza de manos es simplemente una manera de expresar la idea de pureza de vida. Entonces, ¿quiénes son los hombres que deben orar? Aquellos que tienen manos limpias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se las han lavado con jabón? No. Las manos limpias en el sentido de una vida pura y un corazón puro, como el Salmo 24 dice. Entonces, las manos limpias y un corazón puro del Salmo 24. O aquí tiene lo mismo, manos santas y sin ira ni contienda. La sin ira ni contienda se refieren a la actitud interna, no enojo, no un desacuerdo contra Dios y los hombres. Ese es un corazón puro con un corazón amoroso. Por cierto, la palabra santa aquí no es la palabra hagios, la cual es la palabra normal para santo. Es josios, lo cual significa lo opuesto de contaminado o incontaminado, no manchado por la maldad. Entonces, cuando esos hombres se ponen de pie a orar, que deben orar por los perdidos, deben ser hombres cuyas vidas son santas y hombres cuyos corazones son puros. Es maravilloso, esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, el modelo más grande de oración evangelística es el Señor Jesucristo. En Isaías 53:12 dice esto: Él hizo intercesión por los transgresores. ¿No es eso maravilloso? Jesús oró por los pecadores. ¿Qué oró? Que fueran salvos. ¿Cuándo hizo eso? En la cruz. Padre, ¿qué? Perdónalos. ¿Qué quiso decir con eso? Sálvalos, perdónalos, llévalos al arrepentimiento. Dice usted, ¿acaso Dios respondió su oración? ¿Respondió la oración de Jesús? En el día de Pentecostés, ¿cuántos fueron salvos? 3,000. Y en unas cuantas semanas, 5,000 más. Unos cuantos capítulos, la iglesia excedía a 20,000 personas. ¿La oración fue respondida? Así fue. Jesús oró por los transgresores. Su oración fue, Padre, perdónalos. Y el Padre los perdonó en respuesta a la oración de su Hijo. Él es nuestro patrón y Él es nuestro modelo. ¿Oramos por los perdidos así? Juan Knox oró, dame Escocia o muero. Y la historia nos dice que pocas veces en todas las épocas del hombre, un solo individuo ha cambiado de una manera tan impactante una nación entera como Juan Knox fue usado por Dios para cambiar a Escocia para la salvación de almas. Charles Godel una vez preguntó, si fuera a abrir su escritorio y sacar su diario, ¿estaría ahí el registro
de alguna noche de angustia y oración por los hombres perdidos, como se hallaron en el diario del Hijo de Dios? Fin de la cita. Y David Brainerd, ese maravilloso misionero a los indios, ahí en el río Delaware, quien murió tan joven, escribió una vez, y cito, no me importa en dónde vivo o qué dificultades enfrento, siempre y cuando pueda ganar almas para Cristo. Mientras que duermo, sueño en esas cosas, y tan pronto como despierto, lo primero en lo que pienso es en esta gran obra, y todo mi deseo es la conversión de pecadores, y toda mi esperanza para ello está en Dios. Fin de la cita. Jorge Whitefield clamó, oh Señor, dame almas o quítame mi alma. ¿Es esa nuestra actitud? Ahí es donde comienza el evangelismo, amados. Comienza en su vida de oración y en la vida de oración de la iglesia cuando se congrega para adorar. Necesitamos hacer un pacto en nuestros propios corazones para orar personalmente, y les hago la promesa que oraremos públicamente por los perdidos. Que Dios se agrade con nuestra obediencia y la salvación de almas. Oremos juntos. Gracias, Señor, por esta palabra. Oh, qué ricos somos. Sabemos lo que tú quieres. Nos lo has dicho de una manera tan clara. Ahora, Señor, danos la fortaleza de tu Espíritu para ser obediente a lo que tú has pedido, 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 a lo que tú has pedido.